Amada Iglesia, buenas noches. Buenas noches a los que hoy nos oyen por la página de la Iglesia. Le damos gracias a Dios por un día más que nos permite el poder, el anunciar, el predicar, el proclamar la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, que se sigan enamorando cada día más y más de nuestro Señor Jesucristo y que realmente sea Él el centro de su vida. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que hoy tome el control total de esta predicación. Padre mío, en esta noche te damos tantas gracias por tu amor, gracias por permitirnos, Señor, un día más, Señor, de vida. Gracias porque tú sustentas nuestra vida y tienes el cuidado de todos nosotros. Que esta noche, Padre, tu palabra llegue a cada corazón sediento, a cada corazón hambriento, a cada corazón necesitado, a cada corazón herido, Señor, lastimado. Que tu palabra, Padre, que hoy se va a hablar aquí, sea un bálsamo, sea realmente la medicina correcta, idónea, viva y eficaz, para que pueda hoy sanar, para que pueda hoy levantar, para que pueda hoy restaurar a cada corazón, a cada oveja, Señor, que hoy necesita de ti, mi Dios. Bendice, Señor, este lugar, derrama de tu gloria, derrama, Señor, hoy de tu presencia. Lo anhelamos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a preparar nuestro corazón. Es un tiempo donde hoy Dios demanda más de nuestro esfuerzo, de nuestra valentía para mantenernos firmes buscándolo a Él. Es un tiempo donde realmente hoy tenemos muchas trabas, muchos obstáculos, muchas tentaciones, muchos problemas, muchas crisis. Sin embargo, quiero que sepas que esta noche Dios siempre está contigo y jamás te va a dejar. Y debes estar hoy feliz y contento porque prometió Jesús que todos los días de nuestra vida Él iba a estar en nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver hoy, el título de la predicación de esta noche es: las caídas del cristiano llevan al arrepentimiento. Las caídas del cristiano llevan al arrepentimiento. Y quiero que me acompañes, vamos a la carta de Hebreos, capítulo 6. A la carta de Hebreos, capítulo 6. Y vamos desde el versículo 4. Desde el versículo 4. Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Y dice que hay muchos cristianos hoy en día que están expuestos a caer una y otra vez y otra vez. Y quieren nuevamente crucificar a Cristo, hacer que Cristo nuevamente llegue a la cruz
y muera nuevamente por sus pecados. Eso es completamente imposible. Quiero que hoy pongamos atención en el versículo 6. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo pregunto esta noche si habrá alguien que está exento a no pecar o está exento a no caer. Yo creo que no. Yo creo que no. Todos estamos expuestos, todos estamos hoy corriendo esta carrera de la fe, pero hay momentos en que pudiésemos caer. Y dice Pablo en los Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no, caiga. Yo he visto mucha gente que está muy confiada de sí misma, que piensa que nunca va a pecar, y es la primero que peca. Sin embargo, ¿qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo que no tenemos licencia para estar cayendo y recayendo y estar pecando. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todos estamos expuestos a caer. Todos estamos expuestos a fallar. Pero en la medida que estoy más cerca de Cristo, va a ser más difícil que eso suceda. Escuché ahorita en la alabanza, la hermana que estaba ministrando, dijo, si el Cristo es la vid verdadera, si es el árbol, y yo soy el pámpano, soy la rama, y estoy pegado a la vid, estoy pegado a Cristo, es imposible que yo entonces me seque. Es imposible que yo deje de recibir palabra, yo reciba poder, fuerza. Pero una rama separada del tronco, separada del árbol, tiende a secarse y próximamente a morir y a ser ¿qué? Quemada. Servirá para leña. Y si esto tú lo llevas a tu vida espiritual, muchas veces, las veces que has recaído, no es problema de Cristo. El problema no lo tiene Dios. El problema lo tenemos nosotros porque hemos decidido separarnos de Cristo. Hoy realmente tenemos que tener la firme convicción de estar pegadas como ramas a Cristo. Tenemos que estar enraizados en Cristo, tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que habitar en Cristo. Y hay formas de que tú tienes que aprender, de las cuales vas a darte cuenta si estás o no lo estás. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto meditas? ¿Cuánto obedeces? ¿Cuántas cosas hoy eres de bendición? ¿Cuántas palabras salen de tu boca hablando bendición? Hoy lo que estás haciendo, ¿sería imitado? ¿Sería realmente alguien, diría, lo que hoy estás haciendo me inspira a imitarte? Hoy tu hijo podría decir, yo quiero seguir los pasos de mi padre, de mi madre. Si la respuesta es no, entonces algo está sucediendo, algo está pasando. Si bien es cierto, todos estamos expuestos, nadie está exento a no pecar o a no fallar, pero dice la palabra, ay de aquel por quien vienen hoy los tropiezos. Cada vez que tú piensas por un momento en tu vida, cada vez que tú tropiezas, cada vez que tú te caes, cada vez que tú fallas, hay alguien que ya tropezaste. Y eso es bien importante que tú lo sepas. Mira, vamos a ver lo que dice Jesús respecto a las caídas. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Y vamos al versículo 6.
Vamos a ver lo que dice Jesús respecto a los tropiezos, respecto a las caídas. Estamos de acuerdo que en el caminar con Cristo pues, se producen muchos tropiezos, muchas caídas. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jesús, qué enseñó Jesús. Y aquí dice, en el versículo 6, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sí leíste bien? Ten mucho cuidado hoy con hacer tropezar a alguien que hoy viene con una débil fe en su vida aún. No determina el tiempo cronológico la madurez espiritual. Alguien pueda tener 1 año, 6 meses, 3 años, 10 años. Eso no determina una madurez espiritual. ¿Cuánto pasas con Cristo caminando? Es lo que determina la madurez. Y te das cuenta en la forma de que tú enfrentas las situaciones de tentación. Ahí te das cuenta qué maduro eres. Porque sabes y te conoces muy bien cuáles son tus debilidades. Después de Dios, tú serías la siguiente persona que te conoces y conoces dónde realmente eres débil. Y sabes cómo está trabajando el Satanás en tu vida. Y sabes cómo está trabajando tu carne también en tu vida. Pero aquí dice que le fuera mejor ponerle una rueda de molino y atarla al cuello de esta persona y echarla al mar antes de que siga lastimando el reino de Dios, antes que siga lastimando los corazones por el cual Cristo murió por ellos. Y puede ser piedra de tropiezo en cualquier momento de tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en la manera que tú llevas tu cristianismo. Yo te pregunto si solamente basta con tener una Biblia en tu casa. ¿Basta con eso? Basta que mucha gente dice: yo tengo abierto mi Biblia en la casa y la tengo ahí en Salmo, tengo Proverbios y ¿es suficiente eso? ¿Es suficiente que digas que eres cristiano, que eres cristiana? ¿Es suficiente? No. Y justamente es por eso que tienes que tener mucho cuidado de no ser esa piedra de tropiezo que está hoy haciendo tirar a otros. Cuando tienes un conflicto, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo lo enfrentas? Puedes tener desacuerdos con quien tú quieras, con tu jefe, con tu colaborador, con tu compañero de trabajo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Puedes tener desacuerdos. Los desacuerdos no son pecado. Las diferencias no son pecados. Pero la forma en que yo hoy enfrento esas situaciones, ahí es donde radica realmente la madurez o la falta de madurez, o ser pie de tropiezo o ser de bendición para la gente. Y pongamos como ejemplo, cada vez que tú hoy te molesta algo, guarda silencio y te pones a orar. Cuando algo no te parece, pones en las manos de Dios esa situación y te pones a orar con quien tienes que ponerte a orar. Oras por esa persona, o actúas, o hablas, o gritas, o empujas. Muchas veces el problema no es del diablo, el problema es de nosotros. Y le queremos echar la culpa al diablo. Y el diablo nunca estuvo ahí. Y dice: ya ves, Señor, aparte de pecador, mentiroso. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a tener mucho cuidado con el testimonio que tenemos hoy en nuestra vida. Y aquí dice Mateo, en el versículo siguiente, versículo 7, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Fíjate bien lo que está diciendo Jesús. Dice: porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Será lo mismo que un papá, un padre de familia, un líder de la casa? ¿Será lo mismo que él se caiga, que él se tropiece, que un hijo? ¿Es lo mismo?
Claro que no. Claro que no. Es lo mismo que una oveja se tropiece, que se caiga, que falle, a que falle el pastor. ¿Es lo mismo? No. Hay de aquel de quien vienen los tropiezos. Porque tendríamos que ser muy cuidadosos hoy de cuidar el rebaño de Cristo. Y el rebaño no solamente está aquí en la iglesia, está en tu casa. Y puede estar en tu trabajo. Porque habrá ovejas ahí, a lo mejor que no te has dado cuenta, pero hay ovejas ahí en tu trabajo. Y en la forma en que tú hoy te diriges, que tú te conduces, que tú actúes, es la manera en que tú estás afianzando el reino, estableciendo el reino o estás lastimando el reino. Entonces, por un lado dice Jesús que es inevitable que haya tropiezos, porque es necesario. Y yo lo veo que es necesario. Cuando hay conflictos en casa, cuando hay situaciones difíciles en casa, son áreas de oportunidad. Si hay problemas en la iglesia, son áreas de oportunidad. Si hay problemas en tu trabajo, son áreas de oportunidad. Y un área de oportunidad hemos aprendido que tenemos que hacer un lado, correr, darle la espalda o enfrentarlo. Si tienes hoy problemas, si hoy tienes conflictos, si hoy tienes crisis, si hoy tienes dificultades, enfréntalos, dales la cara, pero bien, donde Cristo sea exaltado, sea honrado. ¿Quién dice amén? Es lo que tenemos que estar pensando, amados. Es necesario que tú pases por momentos difíciles de prueba, porque es la manera que Dios usa para que tu fe crezca, se fortalezca, se establezca en tu vida. Sin embargo, hay situaciones también de orgullo, de soberbia, de altivez, donde no permitimos que Dios trabaje. Cuando tienes hoy una prueba de salud, un problema familiar, un problema económico, ¿qué es lo primero que haces? ¿Lo quieres solucionar en tus fuerzas? ¿O te pones a orar y le pones las cosas en las manos de Dios? Punto número 1. Y habrá mucha gente que diga, no, pastor, yo luego me pongo en oración. ¿Y qué oras? ¿Qué Dios te dice después de que tú terminas de hablar? ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿Qué fue lo que Dios te aconsejó? ¿Qué fue lo que Dios te mandó? No, pastor, no escuchó la voz de Dios. No hagas nada entonces. Y sigue orando. No, pero mucha gente quiere ayudar a Dios y toma decisiones que no le han dado ningún consejo para que las tome. Y luego viene la falla, viene la caída. Pero no fue problema de Dios. El problema es nuestro orgullo, que no dejamos que Dios obre o que Dios hable en nuestra vida. ¿Cuántas veces has tomado decisiones equivocadas? Y fue porque no oraste, porque no pediste consejo, porque te sentías con la suficiente madurez o sabiduría donde no necesitabas a Dios, te bastaba tu capacidad para hacerlo. Y luego, ¿qué sucede? Que Dios te muestra que no fue la mejor decisión. Y tú hiciste tropezar a quién más, a otra persona más, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a alguien más. Hoy estamos en un momento de prueba, ¿sí es cierto? Hoy como iglesia estamos a prueba, a ver realmente de qué estamos hechos. Y yo esperaría que mucha gente que ya tiene caminando con Cristo mucho tiempo sepa que el venir hoy a este servicio, vienes con el único propósito de que Dios hable a tu vida. Que Dios hable a tu vida para que entonces en la semana tengas qué palabra estés tú masticando durante la semana y entonces digas, wow, lo que me dijo Dios fue lo siguiente. Y seguramente entonces en la semana voy a tener lo que me dijo Dios. ¿Qué es lo que va a venir en esa semana? Pruebas. Más pruebas. No le tengas miedo a las pruebas. Tenle miedo a tu carne. ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a enfrentar?
Entonces, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es cuidado del tropiezo y cuidado a quién tropiezas, que es lo que está diciendo hoy Cristo. Y hay diferentes tipos de creyentes simplemente aquí en la iglesia. Hay diferentes tipos de creyentes. Hay solo los que se congregan y solamente participan en un culto. Y hay otro tipo de creyentes que vienen, aprenden y obedecen. ¿De qué grupo eres tú? Hay creyentes que aún siguen viviendo en la carne, confundiendo la libertad con el libertinaje. Pero conocen la Biblia, conocen a Cristo y saben que Cristo murió por ti. Y sin embargo siguen viviendo en pecado. Saben lo que es lícito y saben lo que no es lícito. Y aún así lo siguen haciendo. Un ejemplo. No necesitas levantar tu mano. Voy a preguntar. ¿Dios manda a proclamar el mensaje de Él? ¿Dios manda a proclamar el evangelio de Él? ¿Sí o no? Yo pensaría que sí. Si no es desde que vino Cristo. 2. ¿Cuándo fue la última persona que llevaste a Cristo? Si hoy tienes tiempo caminando en la palabra y lo que lleva de este año no has llevado a nadie a Cristo, ¿cómo estás viviendo el cristianismo? Otra pregunta. ¿Todavía tienes que tener recordatorios que los domingos es el día del Señor? ¿No has aprendido que el día primero de cada semana es para el Señor? ¿Y que las primicias son para el Señor? ¿Y aún sigues cayendo en ese pecado de omisión o de rebeldía o de necedad? ¿Qué pecado es? Hay mucha gente que estás orando, bueno, creo yo que estás orando porque la gente hoy que tú conoces y amas, o a lo mejor no sé si lo amas, pero sí los conoces, que te gustaría o anhelarías que esa persona llegara a Cristo. Amén. Hay mucha gente que yo conozco que estoy orando porque llegue a los pies de Cristo. ¿Basta con eso? No, no basta con eso. El día que me vean a mí, yo espero que realmente puedan ver a Cristo en mí. Porque si no me ven a mí, que realmente hoy me esfuerzo por estar bien con el Señor, entonces, ¿qué proclamo? ¿Qué mensaje estoy dando? Si mi hijo me ve que no estoy orando, que generalmente no me postro, no lo invito, y estoy orando por su salvación, ¿no es un mensaje contrario a que le estoy mandando a Dios? Piénsalo. Por un lado quiero que mis hijos hoy crean en Cristo. ¿Y yo qué estoy haciendo? Me sigo enojando, sigo siendo rebelde, no me congrego, no oro, no estudio, no medito, no trato bien a mis semejantes, no trato bien a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Me sigo enojando, sigo gritando, sigo diciendo malas palabras. Y quiero que Dios obre en el corazón de quien estoy orando por eso. ¿No es contradictorio eso? Hay muchos que están orando por la sanidad de mucha gente. Tú tendrás dentro de tu lista que tienes de oración, habrá alguien que esté ahí enfermo y que a lo mejor te importa que esté sano. Pero hoy te pregunto, ¿realmente tienes un compromiso realmente en Dios? Que le mandes el mensaje que el único más importante para ti es Dios en tu vida.
y que en su misericordia y soberanía pueda curar o sanar a esta persona por la que estás orando? ¿O sigues dejando a Dios en segundo lugar, pero sigues pidiendo que esta persona sea sana, sea realmente curada? ¿No es contradictorio eso, amado? Entonces tengamos mucho cuidado por quién vienen los tropiezos. Y ten mucho cuidado con qué grupo o en qué grupo tú te encuentras dentro de la iglesia. Estoy hablando de aquellos de dos tipos de creyentes, los que aún siguen viviendo en la carne, pero predican a Cristo. Y también hay otro tipo de grupo, los legalistas, los fariseos, que se van a la Biblia y dicen, aquí la Biblia dice esto, pero sus actos son diferentes. Es lo que hacía un fariseo. Un fariseo conocía la ley, era maestro de la ley, pero sus actos negaban a la ley. Mira lo que dice Tito. Tito, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. Fíjate lo que dice aquí, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, hablan de Dios, hablan de Cristo, hablan de la palabra. Y dice aquí, pero con los hechos, ¿qué dice ahí? Pero con los hechos, con el actuar, con la manera en que se conducen, están negando a Cristo, siendo abominables y rebeldes. Siendo abominables y rebeldes. ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios. Reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es lo que dice entonces Hebreos? Rezamos Hebreos capítulo 6, versículo 6. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿A quién está hablando? A los creyentes que siempre se la pasan arrepintiéndose de lo que están haciendo incorrectamente, pero siguen todavía en su carne. Y entonces están cayendo no en un arrepentimiento genuino, están cayendo en un remordimiento de vida. Justamente lo que hizo Judas Iscariote, justamente lo que hizo Judas Iscariote. Él vendió, él traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. ¿A quiénes? A los sacerdotes judíos. Y cuando tuvo remordimiento, no fue a Cristo. No fue de rodillas a Cristo, no lloró frente a Cristo. Él tuvo remordimiento y fue con los sacerdotes y aventó las monedas de plata a los pies de ellos. Y fue y se ahorcó. Mucha gente tiene remordimientos y llora y se deprime. Y después de que pasa su remordimiento, a la semana siguiente, ¿qué vuelven a hacer? La misma fechoría. Siguen gritando, siguen maldiciendo, se siguen enojando y siguen ofendiendo a Dios con sus hechos. Hay gente que ya conoce de la palabra y dice la palabra claramente que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lees qué? ¿Lees qué? Pecado. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces piensa muy bien lo que hoy estás haciendo. No sea que realmente hoy, si sabes que es bueno y no lo estás haciendo, es pecado. Hoy le damos gracias a Dios porque Dios nos dio una oportunidad de congregarnos nuevamente.
Pero piensa un poco, en enero, parte del mes de febrero, ¿cómo estaba la congregación? ¿Cómo era tu relación en la congregación? ¿Disfrutabas hoy congregarte? ¿Disfrutabas hoy estar con tus hermanos? ¿Podías abrazar a tus hermanos y platicar con ellos? ¿Lo hacías? ¿Hoy conoces a tu iglesia? ¿Hoy conoces el nombre de cada uno de ellos? ¿Hoy oras por ellos? ¿Les hablas por teléfono? ¿O sigues todavía de aquellos que dicen, es que a mí no me hablan? Y es que a mí no me buscan. Y yo te pregunto, ¿y tú lo haces? No. Entonces, ¿por qué pides una cosa que tú no das? Pero yo digo, para no perder la parte de la pregunta es, ¿tú disfrutabas una manera de convivir con tu iglesia enero y febrero? Viene la pandemia y se nos prohíbe salir de casa. Y se nos prohíbe congregarnos. 5 meses. A mucha gente le gustó. Ay, qué bueno que no tengo que levantarme temprano los domingos para ir a congregarme. Qué padre que no tengo que estarme hoy congregando. Ya, nos quitamos de eso. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Que cuando tú sacas a un carbón del fuego, a ese carbón se comienza a apagar, se comienza a enfriar. Y tú no reconocías que era importante el congregarte, el estar con tu familia, el abrazar a tu familia, el platicar con tu familia. Porque quiero que sepas que esa es tu familia. Y a lo mejor muchos me van a mirar feo, pero tu familia más importante es esta, la familia de la fe. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Un sacrilegio. No, es la verdad. Porque cuando nosotros dejemos de estar aquí en la tierra, estaremos con Él. Y si tú hoy eres cristiano genuino, si tú mueres hoy, estarás con Él en el mismo lugar donde yo voy a estar y donde tú vas a estar. ¿Nos dejaremos de ver? ¿Dejaremos de convivir? ¿Nos dejaremos de amar? ¿No? Y si tengo hermanos en la sangre que han decidido no seguir a Cristo, me duele, sigo orando por ellos. Pero ellos no estarán conmigo. Pero es una decisión de ellos. Entonces, ahora que ya nos podemos congregar, muchos deciden no venir a congregarse porque se les olvida o porque simplemente no les importa, porque Dios sigue siendo segundo lugar en sus vidas. Y está todos en expectativa que después del Buen Fin nuevamente regresaremos otra vez a estar con iglesias cerradas. Es lo que se escucha, que ya está muy próximo el semáforo rojo otra vez, en la Ciudad de México, Metepec, Toluca y el Estado de México. Otra vez tendrás chance de no venir, de despertarte tarde, de no preocuparte, de estar tranquilo en tu casa. Y yo te pregunto si realmente es lo que tú quisieras. A mí me duele no poder abrazar, no ver sus rostros, no ver su sonrisa. A mí me duele. ¿A ti te duele? Y es parte de lo que tenemos que aprender hoy, hermanos. Regresamos aquí al versículo 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿A quién le está hablando Dios? A los cristianos. A los cristianos que ya nacieron de nuevo y que realmente hoy están dando fruto. Hace rato escuché exactamente a mi hermana, decía que el que está pegado a la vid
el pámpano produce muchos frutos. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice ahí? Lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4: permaneced en mí. Permaneced en mí. Habita en mí. Vive en mí. Haz raíces en mí. Es lo que está diciendo Cristo. ¿A quién? ¿A quién? A sus discípulos. A sus discípulos. Y dice aquí entonces: y yo en vosotros. No solamente tú estás pegado a la vid, sino la vid está pegado a ti. Y los dos son uno. Sigo leyendo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice ahí? No solamente lleva fruto, dice lleva mucho fruto. ¿Cuál es el secreto? El secreto está en la manera que yo permanezco en Cristo, enraizado en Cristo, conectado con Cristo, en toda mi manera de vivir, en todas mis áreas de mi vida. Yo no puedo sacar a Cristo de ningún lado de mi vida. Hay cristianos que sí lo hacen. Hay gente que dice: a ver, aquí está el trabajo. El trabajo es una cosa y la iglesia es otra. No, aquí esta es mi casa. Cristo se quedó en la iglesia. Y yo digo: ¿sí? ¿En dónde dice eso? Porque la palabra no dice eso. Dice que tú tienes que permanecer en la vid de día, tarde, noche, madrugada, día siguiente, los 365 días del año y toda tu vida. ¿O cuándo has visto que una rama dice: día de vacaciones, yo me separo de la vid y hago mi vida loca? No es una rama. Un cristiano que dice: hoy sí me agarro vacaciones y hoy me separo de Cristo y aquí hoy sí Cristo se quedó en la iglesia, no es cristiano. Perdón que lo diga de esa manera. Bueno, vamos a pensar que es cristiano. Vamos a pensar que tiene salvación en su vida. Pero yo te pregunto si es la voluntad de Dios que tú estés separado de Cristo. Porque aquí dice el siguiente versículo: yo soy la vid, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es nada? Nada. Entonces no te sorprenda que las cosas que tú pensaste no estén saliendo como tú pensaste que iban a salir. Hay mucha gente que sigue pensando que separados de Cristo puedo hacer muchas cosas, y aquí dice que nada podéis hacer. Hay gente que está invirtiendo mucho en muchas cosas, tiempo, dinero y esfuerzo, y está invirtiendo en saco roto. Está llenando mucho, trabajando mucho, metiendo mucho en ese saco, pero el saco tiene un hoyo abajo. Es como si tú tuvieras una cubeta o un tambo o un tinaco con un agujero atrás. Y estás llene y llene y llene y llene y no se llena. No, tápalo el hoyo primero. ¿Qué significa? Conéctate a Cristo primero. Pregúntale a Cristo primero y deja que Él te diga por dónde tienes que ir. Regresamos nuevamente a Hebreos
Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. La lluvia es una figura de bendiciones, amados. La lluvia, cada vez que tú veas lluvia en la palabra, es una figura de bendición de Dios. La palabra dice lluvia tardía y lluvia temprana. Hay bendiciones que llegan muy deprisa, muy pronto, pero hay bendiciones que tardan en llegar. Pero eso solamente depende de quién. De Dios, no depende de mí. Lo que sí me está diciendo Dios es que mi corazón tiene que estar preparado, tiene que estar labrado. ¿Por quién? Por Dios. Y tengo que estar receptivo a la palabra para que lleve mucho fruto. Eso es lo que dice la palabra. Tengo que tener un corazón manso y humilde para que sea manejable, para que sea trabajable, para que el alfarero, que es Dios, y yo el barro, lo siga moldeando a su imagen y semejanza, hermanos. Entre más dócil seamos, Dios puede trabajar de la mejor manera en nosotros. Y no porque no tenga el poder, no porque no tenga el poder. Si Él quiere en este momento, nos puede hacer polvo. Si Él quiere en este momento, nos puede hacer perfectos. Y se evita tantos problemas. Pero Dios no, Dios es un Dios justo, que nos dio la capacidad a todos los que hoy me están escuchando y los que están aquí esta noche, para que tú tomes decisiones, las que mejor te convengan, en función de exaltar a Cristo a través de esas decisiones que tú hagas. Tú tienes esa capacidad. Si vas a tomar una decisión, que sea una decisión que exalte y que glorifique a Cristo. Si no, no lo tomes. Un verdadero creyente, un verdadero discípulo es aquel que lleva fruto. Y en la medida que va creciendo, va madurando, lleva más fruto. Yo anhelo profundamente que Dios siga bendiciendo tu vida. Que Dios siga dándote mayor bendición a tu vida. Yo lo anhelo. Yo se lo ruego a Dios, yo lo pido, yo lo oro. Pero tú tienes que decirle al corazón que anhelas esa bendición. Es como el padre al hijo. El padre anhela que el hijo le vaya bien en todo. Que sea obediente, que sea estudioso, que le eche ganas, que se esfuerce, que se esfuerce. El papá dice, yo estoy contigo, yo estoy detrás de ti, no te preocupes. Que la colegiatura yo la pago, no te preocupes. Oye, que los útiles yo los pago. Oye, que el uniforme yo lo pago. Oye, que el pasaje yo te doy. Tú échale esfuerzo en la escuela. Dale. Ese es tu trabajo. Y todo papá hace lo mismo. Impulsando, invitando, alentando al hijo. Pero si el hijo no quiere, teniendo todo esto, no quiere, entonces la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿O de quién es la responsabilidad de que no te vaya bien? ¿Del hijo o del padre? Y Dios es así con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada vez que tú y yo fallamos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada vez que tú y yo pecamos y de repente nos caemos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Realmente reconoces esa misericordia de Dios en tu vida? ¿Realmente hoy agradeces que Dios sea misericordioso contigo? ¿Y que eso te aliente a ser cada día mejor hijo? ¿Quieres que tu hijo sea un buen hijo? ¿Quieres que tu hija sea una buena hija? Y tú pregúntate si eres un buen hijo para Dios. Eres una buena hija para Dios. Es muy fácil ver la paja del ojo ajeno. Es muy fácil juzgar, criticar, señalar. Es muy fácil. Pregúntate tú si hoy estás cumpliendo con las demandas que Dios exige en nuestra vida cristiana. Cada vez que llega bendición a tu vida es porque tú ganaste esa bendición. La bendición no es regalo.
La bendición es una recompensa al esfuerzo dado a los ojos de Dios. No creas que porque tú comiste el día de hoy o tienes una casa es bendición. No porque tengas trabajo el día de hoy sea bendición. Muchas veces es misericordia de Dios. Y tienes que tener el discernimiento para saber cuándo es bendición y cuándo es misericordia. No son lo mismo. La misericordia es que Dios nos perdona sin merecerlo. La gracia es Dios nos da sin merecerlo. La bendición es que hubo un esfuerzo, hubo algo que hiciste adicional para llegar a esa recompensa. Miren, vamos primeramente a Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí leíste bien lo que dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te pregunto esta noche, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios, iglesia? ¿Quieres agradar a Dios, oyente, hoy que me estás escuchando? La respuesta es sí, sí lo quiero agradar. Entonces tienes que creerle. ¿Tú sabes que atrás de un pecado es una falta de fe? Cada vez que pecamos, tú y yo, es una falta de fe. Cada vez que tomamos una mala decisión, fue una falta de fe, porque decidimos no creerle a Dios. Y sin fe es imposible que Él se pueda agradar de mí. Sigo leyendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario. Si yo me acerco a Dios, es necesario que crea que Él es suficiente en mi vida. Si yo me acerco a Cristo, debo de pensar y debo de creer que es suficiente en mi vida. No necesito nada más que a Cristo en mi vida, porque Él es suficiente en mi vida. Y yo creo que Cristo tiene el poder total y absoluto de cambiar mi vida, de transformar mi vida y de llevarme a donde Él está. Cristo es suficiente en las situaciones más adversas de mi vida, es suficiente. Y aunque no tenga la respuesta inmediata de Él, sé que Él está conmigo. Y que en el momento llegará esa respuesta, llegará ese consuelo, llegará ese abrazo, llegará esa palabra de aliento, pero tengo que esperar en Él. Y aquí lo dice claramente, es necesario que el que se acerca a Dios crea que es suficiente. Yo te pregunto si Cristo es suficiente en tu vida. Entonces, ¿por qué tienes 3 trabajos? ¿Por qué sigues leyendo el horóscopo? ¿Por qué sigues escuchando a Walter Mercado? Bueno, están ya grabadas. ¿Me explicó? ¿Por qué sigues buscando a los psicólogos? Yo te pregunto si Cristo es suficiente o solamente es medio suficiente. Y por eso tienes que buscar cosas alternas o cosas opcionales. Yo te pregunto, ¿Cristo es opcional? ¿Correr la carrera de la fe es opcional? Hoy te pregunto a ti esta noche, a ti. ¿Es opcional? ¿La santidad es opcional? ¿La obediencia es opcional? Luego entonces, si no es opcional, debe ser suficiente. Y eso tiene que ser para mí una total tranquilidad, saber que Cristo está en mi vida y yo en Él. Y para mí eso es suficiente. Muchas veces hemos dicho, a ver, apréndase, hay pasajes importantes que hablan de Dios en mi vida.
Gálatas 2:20 es uno de los pasajes más importantes en mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Yo decidí crucificar mi carne donde está Cristo. Todos mis deleites, mis placeres, lo que me gusta, lo que me gustaba, todo aquello que me fascinaba, todo aquello por lo cual yo vivía, está crucificado en la cruz. Está clavado en la cruz. Entonces significa que yo he dejado de vivir para que Él viva en mí. He decidido menguar para que Él crezca en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Porque he aprendido que con fe a Él le agrada, que yo le crea, que Él es suficiente en mi vida. No importa la edad que tengas el día de hoy. Puedes tener 12 años, 13 años, 15 años, 20 años, 40 años, 60 años, 80 años. No importa la edad que tengas. Lo que importa es cuánta fe tienes en Él, cuánto le crees a Él. En la medida que tú le creas a Él, es la forma que tú vas a caminar y vas a tener dirección en tu vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No es suficiente eso? ¿No es suficiente la palabra de Dios? ¿Habrá algo que a Dios se le haya olvidado en la palabra y que diga, híjole, tú hay que voy a hacer una segunda edición de la Biblia? No, amados. Todo está aquí en la Biblia. Aquí pregúntate si tienes la decisión de obedecerla. Si tienes la decisión de buscar a Dios a través de ella. Y quiero terminar con el último versículo. Perdón. Voy a terminar el versículo 6 de Hebreos 11. Y dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. ¿Y qué es? ¿Qué dice ahí? Galardonador. ¿Qué es un galardón? Es un premio, es una recompensa. Fíjate, escucha bien. No se necesita mucha inteligencia. Si tú te acercas a Dios, si tú le crees a Dios, Dios te recompensa. Fíjate, tú tienes que trabajar el día de hoy. Tal vez trabajas 10 horas, trabajas 5 horas, tal vez trabajes medio día, 12 horas. Y por lo que tú trabajaste, te tienen que dar un sueldo. Eres acreedor a un sueldo. Las horas que tú ya has trabajado. Si tú no trabajas, no viene ese sueldo. Nadie te paga por no trabajar. Todos te pagan por trabajar. O dime en qué empresa te pagan sin trabajar para irme a anotar. Entonces yo he aprendido que toda empresa te contrata para que trabajes y entonces Él te da un sueldo. Y fíjate lo que hace Dios. Porque tú le creas, porque tú lo busques, Él te paga. Él te paga. Él te da recompensa. Fíjate nada más por buscarlo a Él. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Bendecirte. Bendecirte. Tan solo porque lo busques y creas que es suficiente en tu vida y Él te recompensa. Entonces la bendición es algo que hiciste más. Una recompensa es algo que hiciste adicional a. Si yo trabajo 8 horas, me van a pagar las 8 horas, pero si trabajé tiempo extra, me van a dar ¿qué? Las horas extras que trabajé. Pero aquí dice que si yo lo busco y yo creo que para mí es suficiente, Él me va a recompensar. Y nada me va a faltar. Nada me va a faltar, porque Cristo es suficiente en mi vida. Él conoce mis necesidades y conoce las necesidades de mi familia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Y Él suplirá todas las necesidades que yo tenga conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tienes que creer, lo tienes que creer, lo tienes que creer y lo tienes que vivir. Y ahora sí, entonces regresamos nuevamente a Hebreos 6, versículo 8, que es el último. Dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. O sea, es una tierra que trabajó el labrador, una tierra donde el labrador invirtió. Fue un corazón que Cristo escogió, que Cristo perdonó, que Cristo levantó, que Cristo edificó y decidió dar un fruto malo. Eso es terrible, eso es realmente fuerte en la vida de todo cristiano. No está por perder su salvación, porque la salvación no se pierde, amados. La salvación no se pierde. Pero lo que sí se pierde son las coronas, las bendiciones. Tú decídelo. A pesar del cuidado, a pesar de la provisión que vino de parte de Dios, decidieron dar un mal fruto porque fueron infieles, fueron malagradecidos, fueron desobedientes. Tuvieron todo para poder tener una vida exitosa y no supieron aprovecharlo. Conozco mucha gente que tiene más de 20 años en la palabra, 30 años en la palabra. Y yo pensaría ver gente exitosa. No por los bienes que acumularon, sino porque los veo con paz, con gozo, sirviendo al Señor. Y no les falta nada. No les falta nada. Y tengo mucha gente que conozco también, que tienen muchos años en la palabra. Y son gente que no sale de lo mismo. ¿De qué grupo eres tú? ¿De los constantes y perseverantes o de los inconstantes que sigues luchando y de repente te desinflas? Te inflas, te desinflas, te inflas, te desinflas. ¿De qué grupo eres tú? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves? Yo no sé cuánto tarde Cristo, pero eso no es una limitante para que tú te esfuerces el día de hoy. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo quieres ver a tus hijos en 10 años? En la medida que tú te ves en Cristo, es la manera en que tus hijos te ven con Él. Dice la palabra que Dios nos puso como cabeza. Y he visto muchas gentes que están en la cola. Dice la palabra que Dios nos puso sobre. Y hay mucha gente cristiana que está por debajo. Hay mucha cristiana que da. Y hay mucha gente cristiana que está pidiendo, pidiendo y pidiendo. ¿De qué grupo eres tú? ¿Realmente estás viviendo una vida en Cristo suficiente? ¿Hoy estás dando realmente mucho fruto en tu vida? ¿Eres digno de imitar? ¿Eres digno de aconsejar? ¿Eres digno de seguir? La gente te busca porque ve una vida exitosa en tu vida. Y vuelvo a repetir, no por lo material que tú acumules, sino por la obediencia que tienes en Cristo. Medita hoy esta noche, medita en tus caminos. Yo pensaría que después de que salgas por esta puerta, comienza a pensar si lo que ha invertido Dios en ti
está produciendo suficiente fruto. Porque quiero que sepas que Dios ya invirtió en ti, dando a su Hijo Jesucristo en la cruz, para que muriera por ti y fueras tú una persona salva, perdonada, levantada. Y vuelvo a decir, no está en juego tu salvación, está en juego tu comunión y tu armonía con Dios, está en juego las bendiciones de Dios en tu vida. Pero algo que sí tiene que preocuparte, si tienes hijos, está en juego la vida de tus hijos. Eso sí. El pecado, amados, no se hereda, se hereda la iniquidad. Ten mucho cuidado. Porque así, aunque estés besando a tus hijos y apapachándolos, si tu vida delante de Dios no es la que Dios está esperando, estás maldiciendo a tus hijos. Tarde o que temprano, cuando tenga la edad de buscar y decidir por Cristo, no lo van a hacer. Y no vas a poder llorar ni decirle, Señor, tú tuviste la culpa. No, la tuviste tú porque no fuiste firme, constante, perseverante, valiente, esforzado en buscarme a mí, el único Dios verdadero, y a mi Hijo Jesucristo que yo envié por ti. ¿Cristo habló hoy? Dios habló a mi vida. Y yo ruego realmente porque sigamos en la misma carrera de la fe. Y que realmente seamos hoy vencedores de obstáculos. ¿Tú te sientes un vencedor de obstáculos? ¿Amén? O te ves derrotado, o te ves fracasado. ¿Te ves de fracaso en fracaso o de victoria en victoria? Demuéstralo. Demuéstralo. A Cristo. Que Cristo realmente hoy se sienta complacido con tu vida. Él es el único que hay que complacer, al único que hay que exaltar y al único que hay que honrar. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y con un corazón manso y humilde, si Cristo habló a tu vida esta noche y hay algo que tengas que entregarle al Señor, es el momento para que tú lo hagas. Yo le pido al Señor y le pido con todo el corazón que crea en ti un corazón limpio y recto delante de sus ojos. Que te dé el poder y la fuerza para que tú te mantengas firme ante las acechanzas del enemigo. Yo le pido a Dios que siga derramando de su poder y de su fuerza en tu vida, para que sigas siendo valiente y esforzado, y que Él será el único suficiente en tu vida, que Cristo sea suficiente en tu vida. Hoy ruego al Señor para que el Señor sea el dador de vida para ti y para tu familia. Deja de estar excusándote de tus fallas. Levántate y camina, dice el Señor. Dios dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por amor a ti, para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él es fiel y justo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro abogado. Y si alguno ha pecado, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Tienes todo para ganar. Tienes todo para vencer. Tienes todo para ser exitoso. No te conformes con la vida mediocre que estás llevando espiritualmente. Hagamos de Cristo que mucha gente que no lo conoce sea exaltado y se ha llevado su mensaje a mucha gente que está perdida. Hoy te invito porque realmente voltees a ver a Jesús. Padre mío, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu perdón, gracias por tu vida, gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Ayúdame, Señor, a verte más.
Ayúdame, Señor, a que mi fe crezca. Ayúdame a que mi amor hacia ti crezca. Ayúdame a que mi pasión crezca hacia ti, Señor. Y que el único motivo de mi vida seas tú, Padre. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice tu palabra. Yo no oro por la añadidura, Señor. Oro por ser obediente, manso y humilde de corazón, viviendo en plena santidad a tus ojos, siendo santificado por el poder del Espíritu Santo. Quiero parecerme día a día más a ti, de gloria en gloria, Señor. Derrama de tu poder en esta iglesia, Señor. Derrama de tu poder en cada corazón. Derrama de tu santidad, Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo hará. Dios hará. Dios es suficiente en tu vida. Señor, que esta semana sea llena y plena de ti, llena de provisión, llena de paz, llena de cuidado, Señor. Protege a tu pueblo, Señor, protege a tu rebaño, llévalos con bien de regreso a su hogar y que esta semana sea llena de ti. Que tú seas suficiente, Señor, en la vida de todo creyente, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana. Tiene una semana increíble, tiene una semana preciosa, pero que sea vivida en Cristo. Amén.